personas. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de este 5 de septiembre, parece que arranca ya todo, en el que les hemos preparado un espacio con personas y empresas destacadas en el ámbito del conocimiento y experiencia que habitualmente, tratamos, que son los equipos humanos, la organización, los directivos y, sin olvidar, el negocio. Hoy hablamos de empleados desde la reputación y los intangibles. Hablamos en el Foro de Recursos Humanos en directo con los amigos de Corporate Excellence, de Alcor Consultores, destacando la importancia de los empleados en la economía de la reputación y los intangibles. De eso vamos a hablar y lo vamos a explicar, lo van a explicar. Vamos a conocer experiencias de grandes e interesantes empresas. Vamos a intentar descubrir de forma explícita la prioritaria labor de los empleados en las estructuras de las organizaciones y en la labor que se tiene que realizar descubriendo las bondades de la marca. Sí que todo el mundo lo tiene claro, pero ¿cómo se marca esa diferencia en las distintas organizaciones? No se trata quizás de que los empleados comprendan el posicionamiento de la marca corporativa, que también, y la razón de ser de la organización, sino de que realmente crean en ella y se comporten en torno al sistema de valores de la organización, haciéndoles partícipes del mismo. Esto es necesario, que los descubran los empleados, quizás basándose en ese estudio que destaco de Corporate Excellence y de Alcor, aprovechando la relación con los clientes y las múltiples experiencias que son muy vivas en las organizaciones y muchas veces se quedan ahí, en los rincones de las organizaciones. Pues estas múltiples experiencias que nos dejan la venta bien realizada y la atención con los clientes. Según este estudio, que vamos a hablar hoy aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, el 80% del valor total de una organización, imagínese, reside en sus recursos y en sus activos intangibles, en contraposición a lo que, por ejemplo, ocurría en algunas décadas. Las organizaciones ya no compiten por variables de tipo financiero, sino por obtener el respeto, la admiración, la empatía y el respaldo de aquellos que son clave para su supervivencia, sus principales grupos de interés. Liderar por el reconocimiento que te otorgan los demás, siempre los demás, transforma e impulsa quizás a las organizaciones hacia la excelencia, al introducir en su gestión planes de mejora basados en las expectativas y demandas de los distintos grupos de interés. En este nuevo contexto, que se ha denominado economía de la reputación o de los intangibles, los empleados desempeñan un rol clave. Hablaremos, venimos hablando 13 años en el mundo de los recursos humanos, y los hombres de comunicación interna, de comunicación de recursos humanos que están en esta mesa, hablan de eso, pero vamos a ver por dónde van las tendencias. Hoy también la comunicación y la importancia de la misma para que nuestros empleados y todos en general, sepamos contar historias corporativas, que digo yo, bien construidas. Lo mejor no es construirlas, lo ideal es repetirlas, interna y externamente, fruto de una buena definición de la historia por parte de los profesionales especializados de cada organización. Escucharemos con atención la reflexión de personas y empresas hablando de este asunto hoy aquí en la radio y en Internet, y será una oportunidad para lanzar mensajes de futuro que en muchas empresas son presentes. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y a las 12:17 ya pongo mi cronómetro en hora.
En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues comenzamos el Foro de Recursos Humanos en directo en este 5 de septiembre. Como digo, parece que esto ya arranca. Bueno, lleva arrancando hace algunas semanas, pero bueno, ya estoy viendo movimiento en muchas organizaciones y en muchas empresas. Los empleados desde la reputación y los intangibles. Ese es el tema de hoy, que está ya en las redes, que se está ya tuiteando, que lo están siguiendo muchos de ustedes. Y saludo en primer lugar a esta hora de la mañana Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence. Don Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? Estupendamente. Me alegro mucho. También saludo a Pablo Gonzalo, socio director de Alcor. Don Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Concha Gómez, socia de Alcor. Doña Concha, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos con un tema interesantísimo. Ya empezamos el 29, hablando con varios directores de recursos humanos, pero hoy me interesa muchísimo y creo que le interesa a muchos oyentes hablar de esas nuevas tendencias, hablando de la reputación y los intangibles. Pero ustedes han trabajado sobre eso. Corporate Excellence, Alcor, han trabajado sobre eso, han trabajado en un informe, yo diría que en un modelo, que luego vamos a compartir también con algunas empresas para que nos cuenten experiencias. Vamos a poner, si te parece, Ángel, encima de la mesa las claves de ese modelo, de ese estudio entre vosotros y Alcor. Muy bien. Pues por iniciar este debate, ¿no? O esta conversación sobre el modelo que hemos desarrollado conjuntamente con Alcor, tengo que empezar por el principio, y es que tú mismo mencionaste un dato que es tremendamente impactante y supone una revolución en la forma en la que creamos valor las compañías hoy, y es el peso que tienen los intangibles en el valor total de las organizaciones. Y sé que cuando digo la palabra intangibles puede sonar un tanto extraño, es una palabra que no se utiliza de forma habitual. Entonces lo que quiero decir es algo muy sencillo, pero que tiene un impacto tremendo sobre el futuro, en la manera en que creamos valor y en la manera en que vamos a seguir creando valor en el futuro en las organizaciones. Nosotros, en Corporate Excellence, que somos una fundación que agrupa a 20 empresas de 11 sectores distintos, directos competidores que vienen trabajando desde hace más de 10 años precisamente en intentar comprender muy bien cuál es el futuro de nuestras organizaciones y cómo podemos ayudarnos entre nosotros para alcanzar la excelencia en la forma de gestionar tanto nuestros activos tangibles como los intangibles, nos hemos dado cuenta de que efectivamente, pues, si tomamos el conjunto de todas las empresas en el mundo, la mitad del valor de estas organizaciones reside en sus intangibles. En algunos sectores de actividad alcanza, como tú bien dijiste al principio, el 80 o el 90% de ese valor. Y sin embargo no hemos prestado suficiente atención a este hecho, porque venimos de una economía, venimos de una época pasada en la que estos intangibles no eran demasiado importantes, porque la manera de hacer negocio, de crecer, siempre ha estado balanceando dos aspectos, que ha sido construir una diferenciación que no sea copiable, que sea capaz de atraer clientes, talento, capital, y construir también una legitimidad que te permita operar, que te permita estar, abrir la puerta de tu negocio, internacionalizarte, conseguir la licencia para operar. Eso ha sido siempre, digamos, las dos claves, los dos pilares por los cuales se han construido los negocios de cualquier sector de actividad en cualquier lugar del mundo. Pues bien, esto se conseguía en el pasado, hace 30 años, básicamente conseguíamos la diferenciación inventando y lanzando productos que eran nuevos, que eran diferentes y que no eran fácilmente copiables. Esa era una de las claves de la creación de valor. La legitimidad, hace 30 años nadie la cuestionaba. La empresa estaba absolutamente aceptada dentro del ecosistema social como un ente generador de confianza. Por lo tanto, la legitimidad era puramente jurídica. Cumplías con la ley, conseguías tu licencia para operar y, por lo tanto, tenías esos dos factores totalmente asegurados. Productos diferentes, servicios diferentes que no se copiaban, legitimidad jurídica. Pues bien, todo eso ha cambiado de una forma radical.
Y por eso hablo de una revolución, porque hoy en cualquier lugar del mundo o damos o nos dan una conferencia sobre la digitalización. Pues bien, la digitalización no es nada más que un impulsor del peso que tienen los intangibles en el valor de las compañías. O sea, la cuestión clave no es la digitalización, la cuestión clave es la buena gestión de estos intangibles. ¿Y por qué? Pues porque hoy las empresas, las organizaciones, me atrevo a decir, los países, construyen esa diferenciación sobre la base de algo bien distinto. Ya no son los productos o los servicios los que nos diferencian. Lo que nos diferencia son los valores. Lo que nos diferencia son esos entornos, ecosistemas de creencias compartidas que conseguimos construir en nuestras organizaciones. Son los valores que comparten los productos y servicios que nosotros lanzamos y comercializamos. Y es eso, que es un intangible, lo que nos diferencia. Ángel, ¿y esto lo percibe el cliente? Lo percibe cada vez más, porque el consumidor, y las pruebas son universales, cada vez, antes de tomar una decisión, le está influyendo cada vez más no las características del producto, sino quién está detrás del producto que está adquiriendo y cómo esa compañía se comporta. Es decir, nos estamos preguntando constantemente quién es el que fabrica este aerosol que estoy adquiriendo para, qué sé yo, limpiar un mueble o abrillantarlo, cómo se comporta en términos de proteger o no proteger la capa de ozono, cómo trata a sus empleados, cómo se comporta en términos de sostenibilidad. Nos interesa más el por qué y el cómo se hacen las cosas que el propio producto, puesto que en el producto no hay ninguna diferenciación. Por lo tanto, nosotros como consumidores estamos buscando eso que supone para nosotros un valor añadido. Y ya no está en el producto, porque todos son iguales. Y dime una cosa, tu percepción, ¿quién es el motor de la organización que debe de poner esto en primer plano? Yo me lo quiero imaginar y yo creo que me lo sé, pero quiero escuchar tu opinión. Es la alta dirección. Es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el liderazgo. Un nuevo liderazgo que no tiene nada que ver con el liderazgo del pasado, que era un liderazgo tremendamente exitoso. En un mundo de productos y servicios diferentes, lo que necesitábamos era jerarquía. Necesitábamos fábricas, necesitábamos ejércitos ordenados para producir en masa y en cadena productos que se pudieran comercializar de forma masiva y rápida. Eso significa un liderazgo de ordeno y mando. Hoy el liderazgo es completamente distinto. Es esta idea de decir, bueno, aquel que sepa leer mejor el contexto social, político, geopolítico, el que sepa entender las motivaciones por las que uno toma decisiones, porque los demás toman las decisiones, ese liderazgo que es absorbedor de conocimiento, observador de la realidad social y capaz de integrar esas demandas de la sociedad en su día a día, ese es el liderazgo del futuro. Por lo tanto, igual que siempre ha habido ganadores y perdedores, en este mundo las empresas y las instituciones que cuenten con líderes de este segundo estilo son las que van a salir ganando. Pablo, Concha, vuestra visión de este trabajo, bueno, como consultores, en profundidad, ¿qué ponéis en primer plano y sobre todo qué nuevas tendencias estamos hablando? Concha. Bueno, nosotros llevamos ya, pues yo creo que cerca de 20 años trabajando en lo que tiene que ver con el alineamiento y la activación de las personas, del compromiso de las personas con los objetivos de la organización. Y probablemente en este proyecto lo que nos hemos encontrado es que los objetivos de la organización ya no son el corto plazo, y un poco, no quiero parafrasear tanto a Ángel, pero la sostenibilidad es clave y la sostenibilidad se sustenta en la reputación y en los comportamientos que las organizaciones están generando en la sociedad y en el mercado y ante los clientes. Y ahí el empleado es el foco fundamental. Entonces, lo que necesitamos, y estoy de acuerdo totalmente con Ángel, es un liderazgo nuevo que entienda bien el papel y el foco del empleado, el papel del empleado en esa sostenibilidad, en esos comportamientos ante el cliente, en la sociedad, en las redes sociales. Vivimos en una sociedad absolutamente hiperconectada, en la que el empleado no es ya este individuo que fabrica en una fábrica, sino que es un individuo que está conectado al mundo y a la sociedad y habla de su empresa y defiende permanentemente ante el cliente la empresa. Entonces, a nosotros lo que nos movió en todo este proyecto fue el trascender los PowerPoint. Es decir, bueno, los empleados siempre están en el PowerPoint, siempre hablamos de las personas, siempre queremos hablar de las personas como el eje, pero ¿qué estamos haciendo realmente para activar a las personas en la defensa de la reputación? Todas las grandes organizaciones, todas las que están aquí,
preguntan a sus empleados sobre su compromiso con los objetivos de la empresa. Pero es que los objetivos de la empresa no son solamente los resultados a corto plazo, el desempeño inmediato. Los objetivos de la empresa ya son mi reputación ante la sociedad. Entonces, tenemos que hacer algo, montar alguna métrica que nos permita ir moviendo esta necesidad, ¿no? Pablo, ¿esto está cambiando? Yo creo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora somos conscientes. Evidentemente, bueno, pues si un empleado estaba compartiendo con unos compañeros de su tertulia en el bar de su barrio alrededor de cómo está en el trabajo, o de lo bien o mal que hacemos los productos, o de lo bueno o malo que sería que tú compraras los productos que nosotros hacemos, esto ya te digo, ocurría en la taberna. Lo que pasa es que ahora esa taberna es una taberna tremendamente amplia en la que pues ese empleado vía internet, vía una red social, pues puede estar trasladando su opinión a muchos miles de personas que además antes, cuando iban a comprar ese producto o servicio, bueno, pues preguntaban a su entorno. Ahora pueden ir a las redes y contactar con esa opinión que otro empleado mucho más lejos, al que no conozco, trasladó. Cuando además tenemos estudios que nos están diciendo que las fuentes corporativas de información tienen un grado de credibilidad deteriorado y que, sin embargo, ahora los ciudadanos a los que creemos son a esos que creemos que son como yo. Y un empleado es mucho más como yo que un CEO. Y, por tanto, en este sentido, yo diría que el fenómeno ha ocurrido siempre, lo que pasa que ahora ha aumentado mucho su importancia y, además, las empresas somos mucho más conscientes de la necesidad de llevar adelante esto. Y de ahí, ya te digo, fue como comentaba Concha antes, donde vino el eje de la investigación que venimos a contaros. En este modelo de gestión, hablando de intangibles, de empleados, bueno, tenéis relación con muchísimas empresas, pero poneros el antifaz durante un momento, no me digáis nombres, pero decidme sectores si queréis. Alguien que lo está haciendo mejor que otros, por destacar. Hagamos una balanza, hablarme de sectores, no de nombres ni de nada, pero siempre hay algún sector que hay más tendencia a creerse esto más que otros, Ángel. Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que claramente cuando miramos los rankings que ordenan la reputación de los sectores, nos encontramos con sectores que destacan, ¿no? Y los sectores de tecnología están muy arriba. El retail, los sectores de distribución, de alimentación, son los sectores que probablemente ocupan en todos los países los primeros lugares en términos de reputación. Y quizá no nos sorprenda. ¿Por qué? Pues porque si tomamos el sector de distribución como un ejemplo, ha sido uno de los sectores que ha ensayado de forma muy clara el impacto económico que tiene el tratar bien a los empleados, tenerles comprometidos con la organización para la que trabajan, formar parte de ese sistema de creencias compartidas que se ha generado dentro de esa organización y finalmente en el contacto que tienen en el día a día, en esas experiencias que entregan ellos son los principales creadores de reputación o destructores de reputación en el contacto que tienen con sus propios compañeros de trabajo y sobre todo con los clientes. Pues este sector ha sabido trabajar sobre los empleados y hacer que la reputación, ese sentimiento de admiración y confianza que uno siente por una empresa, finalmente haya sido construido a partir de la base, a partir de los propios empleados. Por lo tanto, como fenómeno general, diría que el sector de distribución en todos los países del mundo tiene ejemplos tremendamente interesantes de personas que han trabajado desde dentro hacia afuera. Pablo, Concha, por último, ya pasamos a la tertulia con ejemplos que van a vivir nuestros oyentes de empresas que se creen estas cosas, pero bueno, llevamos muchos años, 13 años, hablando en esta mesa con directores de recursos humanos. Han pasado, iba a decir casi todos, y cada vez más yo nunca abandono lógicamente la comunicación como elemento clave en los recursos humanos, y cada vez creo más en esa comunicación interna alineada con la compañía y los recursos humanos. En esto de la economía de la reputación y los intangibles, ¿estamos hablando de departamentos concretos o esto es una cuestión de marca que se tienen que unir recursos humanos, comunicación interna, comunicación externa? Si queréis, responsabilidad social corporativa, no estoy diciendo todas las áreas más importantes que le preocupan a un presidente, incluido el negocio.
A ver, desde mi punto de vista, yo creo que el modelo lo ha evidenciado. Este es un reto claramente transversal y que requiere un liderazgo que impulse una actuación transversal en la compañía. Esto no es patrimonio de una función, porque al final la reputación, la confianza que estás generando en el mercado y en la sociedad, la estás generando con todas las actuaciones que emprendes. Por lo tanto, tiene mucho que ver con todas esas áreas, con todas esas funciones, pero desde luego es un reto transversal que tiene que ser impulsado por el comité de dirección. Por eso la importancia de ese nuevo liderazgo que vea la organización, que vea en la reputación un objetivo estratégico en el que las personas los empleados tienen un papel fundamental y que tienen que ser acciones orquestadas, colegiadas e impulsadas, rompiendo esos silos que hasta el momento ha habido en tantas organizaciones. Pablo, tú seguro que tienes... Simplemente cuando presentes a los invitados que tienes de 3 empresas muy importantes se va a ver esto que estás diciendo, porque si no me equivoco vas a tener una persona de recursos humanos, una persona de comunicación y una persona en el área de reputación. Por eso que yo creo que con eso queda todo respondido. Muy bien, para las 12:32, hablando de empleados, de la economía, de la reputación y los intangibles, saludos a todas las personas que se incorporan y a todas las personas que están escuchando a través de las redes sociales, en diferido, este espacio donde yo digo que es muy importante siempre estar, a la hora que ustedes quieran, pero estar y sobre todo analizar el contenido de este espacio, que al final los contenidos es lo que trasciende. Enseguida le vamos a presentar a las 3 empresas que nos acompañan hoy aquí con nosotros. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues ya estamos en la tertulia de la radio sobre recursos humanos, aquí en Capital Radio, con hombres y mujeres, que saben muy bien de lo que hablan, Me ha interesado mucho eso de los hilos que acabáis de comentar, porque nos vamos de los hilos y amanecemos en las marcas, en las organizaciones donde participan muchas áreas y muchos departamentos. Les presento a nuestros invitados. Hoy con nosotros Esther Moya, su directora de Reputación y Media Intelligent de Repsol. Querida Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gabriel de Diego, director de Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Cultura, qué importante la cultura en todas las organizaciones, de Telefónica. Querido Gabriel, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Emma Marín, directora de Comunicación de Correos. Emma, muchas gracias. Buenos días, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vosotros habéis participado en este modelo, en este informe sobre los empleados de la economía de la reputación y los intangibles. En primer lugar, y luego vamos a abrir una tertulia entre todos en los últimos 20 minutos del programa, estamos en esa tertulia, pero me gustaría conocer vuestra experiencia. Esa experiencia de cliente que hablamos tanto, pero esa experiencia interna, hablando de esa economía, de la reputación y los intangibles. Empezamos por Repsol. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Para nosotros, el área de reputación y lo que es el empleado están íntimamente ligados desde siempre. Es fundamental, yo creo que entender, y ahí con el área del corporate hemos trabajado durante muchos años, que la reputación es algo que trasciende a la imagen, ¿no? Sé que después vamos a tener en el debate ocasión de hablar de aspectos de comunicación, pero para nosotros es muy importante, desde el punto de vista de cómo lo gestionamos, entender que está muy ligado con la experiencia, con la realidad, que trasciende a otra serie de disciplinas que nos van a ayudar a construirlo. Y por eso la ligación con el empleado, que se ha mencionado ya aquí, que es un stakeholder fundamental, para nosotros es diferencial. Incluso, porque al final, tal y como lo entendemos, los empleados somos la compañía y la compañía somos los empleados, ¿no? Que hay veces que parece que a la hora de plantearlo seamos dos entidades diferenciadas,
pero la realidad es que todo lo que parte de una gestión real, que se traduce en unos valores con los que el empleado se puede identificar, que a su vez estos valores se traducen en políticas, en decisiones, en actuaciones que están ligadas a eso que queremos conseguir, es lo que nos ayuda también a tener ese nivel de reputación interno, que en nuestro caso es muy alto, ¿no? En el último estudio de clima que realizamos con Ámbito Universal, curiosamente la pregunta mejor valorada fue si consideraban los empleados que teníamos una buena reputación como compañía, y un 93% de los empleados, de 22.000, casi 500 empleados que participaron, consideraron que sí, que Repsol es una empresa que tiene una buena reputación, lo cual para nosotros fue fundamental, que desde dentro se considere que lo tenemos, porque es la base sobre la que vamos a poder construir todo lo que queremos proyectar hacia afuera también. Recuerden a nuestros oyentes, no para que se sorprendan, sino hablando de intangibles de empleado, ¿cuántos empleados estamos hablando? Ahora mismo estamos hablando de cerca de 27.000 en todo el mundo. Muy bien. Y en el caso de Telefónica, le pregunto a su director de Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Cultura, Gabriel. Bueno, pues en el caso de Telefónica, la verdad que estamos trabajando en la misma línea que decía mi compañera de Repsol, ¿no? Como decía Ángel, hay nuevos paradigmas en la gestión empresarial y eso pasa por crear confianza en nuestros clientes. Eso es lo que nos va a diferenciar. En nuestro caso, no es solo la confianza en las redes, en la conectividad, que no se le va a caer su conexión y que va a tener el ancho de banda para ver sus películas o usar su WhatsApp, ¿no? Sino es confianza en los datos que están circulando por nuestras redes, ¿no? Es decir, que el tema de la confianza hacia el cliente es clave. Entonces, estamos trabajando precisamente en mejorar, en generar esa confianza para nuestros clientes a través de nuestros empleados, ¿no? Y para eso lo que estamos trabajando es alineándolos en el modelo de compañía que queremos ser y comprometiéndoles con nuestro proyecto, ¿no? En nuestro caso somos 130.000 empleados en todo el mundo y quizá el reto, además de llegar a todos los empleados, es cómo llegamos además a otros empleados que no son empleados directos de Telefónica, pero que en muchos casos están en contacto con nuestros clientes, que son los proveedores de servicios, empleados en algunas tiendas. Que muchas veces tienen que conocer muy bien esa cultura. Muy bien, Gabriel. Emma Marín, directora de comunicación de Correos. Hablamos y decimos siempre que la comunicación tiene que estar presente en todas estas cosas y en el mundo de los recursos humanos más. Pero ¿cuál es esa experiencia que trasladáis a nuestra audiencia, Emma? Pues imagínate que nosotros somos 50.000 empleados en Correos, solo en España. 37.000 de ellos son carteros, es decir, no están todos los días delante de un ordenador ni con una serie de herramientas que puedan tener a su alcance para informarse tan fácilmente como otros colectivos, ¿no? Que podemos ser los que estamos en una oficina y tenemos nuestro ordenador o nuestro correo electrónico permanentemente disponible. O 10.000 personas que están en las oficinas, que aunque tienen un ordenador delante, por supuesto, cuando llegan por la mañana, lo primero que hacen pues podría no ser entrar en la intranet de la compañía, por ejemplo. Sin embargo, eso es una de las cosas que estamos solucionando ya en este momento. Hemos implementado nuevas herramientas de forma que tanto esos 37.000 carteros como esas 10.000 personas que están en las oficinas tengan absolutamente la misma información en tiempo real y disponible en todo momento. Es decir, no tienen por qué consultarla o por qué tenerla en el momento que nosotros la damos, sino a su disposición para que ellos la consulten cuando puedan. ¿Y cómo se hace eso? Uy, pues con mucho convencimiento por muchas áreas y con mucho trabajo. Y te puedo decir que en estas nuevas herramientas que hemos puesto en marcha, fundamentalmente en el último año, ha trabajado tecnología, ha trabajado recursos humanos, ha trabajado comunicación, por supuesto impulsado por nuestro presidente, porque como decíais antes, es fundamental que la alta dirección esté involucrada y esté convencida de todo esto. Una de las cosas que hemos hecho ha sido hacer de la intranet accesible como extranet para todo el mundo desde cualquier dispositivo, desde un ordenador de sobremesa, desde un iPad o desde un iPhone o desde un iPhone. Una intranet que los empleados se pueden también personalizar. Es decir, que ahí, en base a lo que ellos consultan más o ven más, también son esas herramientas las que tienen más accesibles. Por ejemplo, una preocupación que hemos tenido siempre es que los carteros, que son los que tienen más contacto en general con el público, además del personal de oficinas, pero que pueden tener menos conocimiento de los productos concretos, pues a través de esa intranet van a tener
todos los productos con su perfecta definición disponibles, para que ellos conozcan en todo momento todo lo que está haciendo la compañía, todos los servicios que estamos poniendo a disposición de los clientes, y en cualquier momento, si un cliente le pregunta algo, pues tenga la misma posibilidad de contestar que la persona que se ocupa directamente de prestar ese servicio. La comunicación con los empleados, que es una de las tareas que venimos hablando hace muchos años, más complejas, diría yo, cruciales, y le puedo poner todos los adjetivos que quieran, para una organización, y que cada vez la veo más en todos los rincones, permítanme la expresión, de la marca, en las organizaciones, pero al final, lo han dicho muchos de ustedes, los empleados, pues desempeñan un rol clave. Es con todo el cariño, el cartero, el empleado, es el que primero llega y toca a ese cliente. En el caso de Telefónica, pues otros, y en el caso de Repsol también otros. Pero son ellos, independientemente después de una venta, los que se tienen que creer más la marca. Esto, permítanme, no es fácil. ¿Cómo lo están haciendo en Repsol? ¿Y cómo lo están haciendo en Correos y en Telefónica? Y si me permitís, abrimos la tertulia y podéis intervenir al Corporate Excellence, con lo que consideréis. Bueno, en el caso de Repsol, como comentábamos antes, se trabaja mucho desde esta parte que os comentaba de la experiencia. O sea, hay una serie de, aparte de la comunicación en sí misma, que ahora también ha pasado a comentaros, hay muchas políticas de gestión de personas que de alguna manera lo que están buscando es que se vivan precisamente los valores de la compañía, ¿no? Comentábamos antes de entrar al estudio con el compañero también de Telefónica, que están en un proceso similar de despliegue de cultura corporativa ligada a valores, ligada a comportamientos concretos que de alguna manera son los que van a hacer realidad, ¿no? Porque aquí al final estamos hablando de esa credibilidad que le vas a dar al empleado, es porque el empleado vive, tiene una experiencia que tú no tienes, o que el portavoz tradicional a lo mejor no se le está dando, en línea con lo que comentaba Pablo, ¿no? Desde la perspectiva de comunicación interna, pues nos pasa un poco lo mismo que comentaban también los compañeros antes. Nuestro negocio está muy disperso, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, y conseguir que la información llegue ha sido siempre uno de los principales retos, ¿no? Ahí las tecnologías nos ayudan, porque nos ocurre un poco lo mismo. Tenemos también muchos trabajadores en las refinerías, en las estaciones de servicio, que tampoco están delante, digamos, de un ordenador, porque eso está ya superado, ¿no? Y muchos, además de nuestros empleados, ya son millennials. Miles de personas están por debajo ya de los 32 años que se calcula, ¿no? Requieren un storytelling o una historia diferente. Exactamente. La empresa tiene que ser creíble, ¿no? Que ese es para nosotros quizá el siguiente mensaje importante, que la reputación interna tiene que ser fuerte. Para que el empleado se quiera implicar y quiera formar parte de esa historia, nuestra gestión como compañía tiene que ser la que decimos que queremos que sea, ¿no? Pero al final, toda reputación la organizas así, ¿no? Pues forma parte de lo que haces, lo que dices y lo que otros van a decir de ti, ¿no? Entonces, a la hora de poder promover esos valores, la receta fundamental es creérnoslos, cambiar cosas, tomar decisiones ligadas a esos valores y contarlo. Eso es fundamental. Gabriel. Sí, en nuestro caso, justo en el pasado mes de diciembre lanzamos un nuevo programa de compañía que llamamos Elige Todo, y que probablemente hayáis visto en la publicidad de nuestras marcas, y que internamente elegimos todo. Y lo que queríamos era proyectar una imagen de una empresa abierta, confiable y retadora, que son los nuevos valores de marca y de compañía que hemos definido en Telefónica. Nuevos valores de acuerdo a todo el mundo que estamos comentando, ¿no? Entonces, como decimos, para poder ser percibidos por nuestros clientes como una compañía abierta, confiable y retadora, nuestros empleados se lo tienen que creer y lo tienen que vivir. Lo primero que hicimos fue implicar a los propios empleados en la génesis del programa. Y lo que abrimos fue, a través de nuestra red social interna, un debate estratégico donde implicamos a todos los empleados. Cualquier empleado podía hacer sus aportaciones y hablar directamente con nuestro presidente y con el consejero delegado. Fue muy rico. Tuvimos más de la mitad de los empleados participaron en las conversaciones, de ellos unos 5.000 de una forma activa, opinando y participando en las distintas encuestas, y con todo ese trabajo diseñamos el nuevo programa y digamos lo pusimos en marcha, también implicándoles y comunicándolos y comunicando todo el programa a la vez a toda la compañía, y no solo empezando por los directivos y luego haciendo el tradicional
cascadero el programa, sino que vía streaming conectamos a todos los empleados en el mundo para comunicarle cuál era la nueva visión de la compañía, cuáles serán las grandes prioridades y cuáles serán estos nuevos valores. Vivir la experiencia en directo del empleado cada vez más se está viviendo en las organizaciones. Emma, no sé qué opinas, pero como directora de comunicación de Correos, pero yo llevo diciendo mucho tiempo, y me lo dicen también los directores de recursos humanos y directores de comunicación interna que vienen, que para esto, para que el empleado se lo crea, para generar entornos, argumentos, historias interesantes, hay un concepto que no digo yo que estaba olvidado en recursos humanos, sino que estaba ahí, que es la creatividad, ¿no? A la hora de aportar nuevas cosas y nuevos valores a la organización. Bueno, quizás la comunicación, y la comunicación desde recursos humanos se llama creatividad, pero luego hay que inventársela de verdad. ¿Cómo de creativo se está siendo o está siendo Correos? Pues yo creo que bastante, porque además trabajamos también con el departamento de marketing e incluso les encargamos a empresas de publicidad que se pueden encargar de vender otro tipo de productos, de cómo planteamos esa comunicación hacia el empleado. Porque es cierto que aunque desde los profesionales de la comunicación tenemos claro que no se trata solamente de contar lo que tú quieres contar, sino de que el que está al otro lado te escuche, eso quiere decir que le tienes que contar algo que a él le interese. Porque muchas veces nosotros nos empeñamos en contar lo que a la empresa le interesa, pero además pero puede ser que eso no sea lo que más le interese a las personas que luego tienen que hacer realidad esa transformación, ese movimiento, ese empuje de la compañía. Entonces, en eso sí que estamos pidiendo mucha ayuda para hacer todos esos contenidos mucho más atractivos, ¿no? Uh-huh. Pues se está utilizando, como sabéis ya todos, muchísimo más todo lo que es el vídeo, un vídeo que incluso podemos hacer con los móviles. Pues nosotros en breve, con todas las personas de comunicación, no solo las que tenemos en Madrid, sino en todo el territorio nacional, pues vamos a hacer con todos un curso sobre vídeos con el móvil. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que tener una necesidad siempre, a lo mejor de una gran cámara, de un gran profesional para transmitir algo sencillo. Otra cosa será para hacer un vídeo corporativo, pero para transmitir mensajes sencillos, pues tienes que poner una serie de herramientas que sean sencillas, pero que sean eficaces y que sean creíbles, porque el empleado muchas veces cree esas cosas, que como hemos dicho antes, más sencillas que le cuenta su compañero de al lado. Por ejemplo, para la intranet, para poner en marcha esta nueva extranet, pues utilizamos una campaña teaser. Sin decirle directamente todavía al empleado qué es lo que íbamos a hacer, pusimos en marcha una campaña que crease un interés, una curiosidad por qué es lo que iba a suceder, ¿no? Y muchas de estas cosas pues las estamos haciendo así, que yo creo que también es más divertido para nosotros y más divertido para ellos. Que es el que se lo tiene que creer, el empleado. Ángel, estamos en la recta final, 10 minutos para finalizar. Concha y Pablo, por si queréis preguntarle algo, creo que habéis hablado con ellos mucho, pero por si hay algo. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro, escuchando a las tres magníficas empresas que nos acompañan, el convencimiento del rol, de la importancia de los empleados a la hora de construir la reputación. Y de hecho eso fue lo que nos movió para abordar un proyecto con Alcor, que no es un estudio, no es una investigación para dejar en un estante. Lo que hemos hecho es, gracias a esta colaboración, hemos creado un modelo. Porque un modelo para actuar, para tomar decisiones. Una vez que sabemos cuál es el rol fundamental del empleado, ¿cómo podemos activar ese comportamiento? ¿Cómo podemos favorecer que nuestros empleados quieran, porque lo van a decidir ellos, ser promotores de la reputación? Y esa fue la clave. No hacer una investigación por hacer una investigación, sino encontrar la manera de activar comportamientos en nuestros empleados. Y eso es lo que hicimos con la ayuda de Alcor. Y tenemos, puedo decirlo con todo orgullo, tenemos hoy un modelo que nos permite activar comportamientos en los empleados, siendo conscientes de la importancia que ellos tienen a la hora de construir o de destruir la reputación. Sí, ¿no? Y además un modelo que yo creo que identifica algunas de las palancas en las que veo reconocidas, como no podía ser de otra manera, las intervenciones tanto de Repsol como de Telefónica como de Correos, ¿no? Es verdad, y Esther tiene razón, casi todos los empleados de las empresas quieren ser buenos prescriptores de su empresa, de su organización, porque es que también su marca está en ello, también su propia profesionalidad está en ello. ¿Cómo voy a decir yo que
trabajo en una mala organización? ¿Qué tipo de profesional soy yo, ¿no? Entonces, eso es importante, que me digas que eres prescriptor y que tienes confianza en tu organización, pero ¿cómo consigo realmente activar esa confianza para que cuando estés delante de un cliente no muy satisfecho, realmente defiendas a tu organización, saques adelante los comportamientos que esta organización te está pidiendo, realmente te apoyes en aquello que es diferencial de tu empresa en relación a la competencia? Y aquí, bueno, tú lo has mencionado, comunicar esos valores diferenciales es una de las palancas. Podemos estar muy orgullosos de nuestra empresa, pero si no sabemos en qué se diferencia del resto de la competencia, mal vamos. Y luego respaldar al empleado, o sea, no podemos dejarle solo. Sí, es que hemos hablado, hemos venido hablando mucho alrededor de comunicación interna y yo creo que realmente se está produciendo una transformación muy importante también en ese ámbito. Tradicionalmente hemos entendido que con comunicación interna lo que queríamos era que los empleados entendieran mejor a la empresa y el trabajo que realizaban en ella para, a partir de ahí, que aportaran un mejor desempeño. Ahora lo que nos encontramos con esta reflexión es, y fue la primera pregunta que me hiciste, es que de hecho ellos ya están hablando de la reputación de la compañía ante su entorno. Lo queramos reconocer o no, su entorno les está preguntando o de alguna manera espera de ellos que lo hagan. Con lo cual, la reflexión que habitualmente desde recursos humanos hacemos en comunicación interna, que tiende a considerar como que de alguna forma en el empleado termina, pues tenemos que acabar con ella. Realmente no estamos haciendo comunicación para los empleados. Podríamos decir que estamos haciendo comunicación a través de los empleados. Por medio de los empleados queremos comunicar con la sociedad. Que son los embajadores. Efectivamente, claro, sí, pero que les hemos hablado que son los embajadores de la marca, pero luego no les dimos embajada. Decimos que son los embajadores de la marca, pero luego no les dotamos de contenidos. Y muchas veces no les llamamos embajadores de la marca y nos creemos que no lo son, cuando realmente sí que se están comportando como tales porque su entorno les está preguntando. Con lo cual, bueno, pues con el modelo que se pone encima de la mesa, lo que hemos descubierto es que los empleados son poco conscientes de esta reflexión, pero sin embargo, cuando empiezan a pensar sobre ello, rápidamente comprenden las ventajas que reportaría para su empresa y para ellos. Y además fácilmente lo perciben como una relación de dos ganadores, win-win, en el que no hemos visto voluntad transaccional, de decir, bueno, pues si quieres que hable bien de ti, súbeme un 3% o dame una mayor promoción. No, lo que nos encontramos es un planteamiento mucho más transparente, mucho más abierto de la empresa gana, pero ganando yo. Y por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que es un modelo que nos aporta perspectivas muy interesantes. Bueno, para esto, el foro lleva 13 años teniendo una hora, pero necesitamos más para poder hablar, aunque, como digo, continúa el debate en las redes sociales, en www.fororecursoshumanos.com. Vamos a tener esta tarde un amplio reportaje y podrán ver y escuchar todas estas cosas. Recta final. Pido brevedad, síntesis a nuestros invitados. Esther Moya, subdirectora de Reputación y Media de Intelligent de Repsol. ¿Qué reto? Ponemos encima de la mesa un reto hablando de economía de la reputación y los intangibles por parte de Repsol. Pues yo diría seguir trabajando en la línea en la que estamos y recojo ideas de las que se han comentado aquí, que la reputación, una buena reputación sostenible se construye de dentro hacia afuera, que de alguna manera tenemos que asegurarnos esa transversalidad también, todas las áreas de la compañía. La reputación no la construye un área, no la construye con la mejor voluntad una herramienta que pueda ser la comunicación, sino que está en la actividad y en la actuación de todos los empleados que formamos la compañía. Esther Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos y seguimos esa comunicación de Repsol. Gracias. Emma Marín, directora de comunicación de Correos, ese reto. Pues yo quiero empezar por un agradecimiento, que luego hablaré del reto. Agradecimiento a todos esos empleados que se han mostrado tan interesados en participar, porque han sido más de 400 personas las que han participado en el proyecto, pero además reclamándonos que querían participar y alguno al que no le llegaba el cuestionario, porque no tenía, por favor, mándamelo que estoy interesado en participar. Entonces, en primer lugar eso, agradecer la participación. El reto para nosotros, saber responder a ese interés, saber responder y dar satisfacción a ese interés por participar en lo que es el futuro de la compañía y en esa sostenibilidad que significará pues un futuro mucho mejor para todos los que trabajamos en Correos. Pues Emma Marín, gracias y saludos a todos los hombres y mujeres de Correos también desde aquí. El caso de Telefónica, Gabriel. Sí, el reto para nosotros es aprovechar esta oportunidad de tener a esos empleados embajadores de tu propia marca. Pero esto lo tenemos que poner fácil, como decía Pablo, ¿no? Entonces,
hay que formarle en los productos y servicios, hay que poner canales específicos de atención y venta, y tienen que probar y disfrutar de los servicios con una oferta diferencial, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias a los tres, Telefónica, Correos, Repsol, muchísimas gracias. Yo he sumado, 27.000, 130.000, 50.000, 207.000 empleados han estado presentes aquí hoy en esta tertulia hablando de la economía, de la reputación y los intangibles, a los cuales saludamos desde el Foro de Recursos Humanos. No sé si está Susana Criado, o mejor dicho, Susana Cabrero por ahí, para ese comentario final con su punto de vista. Adelante, Susana, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal estás hoy? Bueno, pues aquí estamos con una nueva reflexión. En este caso vamos a hablar de la entrevista de selección. Quien no pregunta no se arriesga a saber, porque la pregunta aporta conocimiento. Por ello, plantear buenas preguntas es toda una habilidad y formular preguntas inteligentes todo un arte. La pregunta genial es aquella capaz de adentrarse en los entresijos del candidato para detectar el valor que puede aportar a la organización. Si solo tuvieras una oportunidad, ¿qué preguntarías al candidato? Gracias, Susana. Hoy cuántas preguntas se me ocurren para esos candidatos. Bueno, Corporate Excellence, querido Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos de cerca los resultados de este modelo y, sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Pablo Gonzalo y a Concha por estar con nosotros, de Alcor, consultores, por trabajar en esta línea de líderes, del liderazgo que tanto nos ocupa y nos preocupa también en el futuro. Gracias. Gracias. Y nosotros en la recta final nos vamos hoy desde Bodet con esta música que van a escuchar.